para todos. Un saludo para los que están acá de forma presencial y los que se encuentran conectados. Para los que no nos conocen, somos el equipo de la Ruta de Autoinmunes que trabaja con la población de Sabia Salud para atender a los pacientes con artritis, lupus, espondiloartropatías y otras patologías autoinmunes. El día de hoy vamos a hacer una actividad que está a cargo del doctor Rogelio, médico internista y reumatólogo, director científico de la Ruta Autoinmunes. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Estamos abiertos para preguntas. Las personas que se encuentran conectadas, por favor, lo hacen de forma escrita y los que estén acá en la sala, pues pueden alzar la mano en cualquier momento, pues para resolver las inquietudes. Muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias, Diana. Yo no sé si, como somos poquitos, ¿por qué no nos acercamos? Aquí la idea es más la interacción, o sea, como de que sin miedo pregunten si tienen alguna duda, alguna cuestión, no van a ser cuestionados, pero yo pienso que como somos poquitos, es mejor estamos más cerca y es como mejor. Entonces, y lo mismo con los que están conectados ante alguna pregunta, alguna cuestión, nos hacen saber. Bueno, realmente son 3, 4 conferencias. La idea es más o menos como darlas en tándem, darla lo más, digamos, como lo más seguida posible. Vamos a hacer una pausa más o menos después de la segunda conferencia. Son básicamente abordaje de la poliartritis, abordaje del dolor lumbar, también qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer cuando se va a mandar a alguien donde el reumatólogo, cuáles son los signos, síntomas, cuál es la clínica, cuáles son los diagnósticos que se deben priorizar para mandar al reumatólogo. Y ya por último, si tenemos chance, me tomé la libertad de traer unos casos clínicos que son tomados de la vida real, casos que los ve primero el médico general y después nos llegan a nosotros. Entonces, más que todo como para discutir, aquí no es que sea con el ánimo ni de corchar, con el ánimo ni de decir este sí sabe, este no sabe, sino es más como para derrumbar mitos, como para que vean que no todo es lo que parece y lo que es tampoco es como debe ser. Bueno, entonces vamos a empezar con el abordaje del dolor poliarticular de carácter inflamatorio, el dolor poliarticular de reciente inicio. Como todos sabemos, esto es un reto diagnóstico. Yo pienso que a todos nos ha tocado. Yo me acuerdo cuando yo era médico general, inclusive internista, uno en esta cuestión patina mucho porque la formación que a uno le hacen de médico general y la formación como internista, yo de internista nada más roté 2 meses en reumatología. Ahora de médico general, que yo me acuerdo, yo creo que pasé como 1 semana, 2 semanas. Entonces, realmente uno nada más se queda con lo macro de lo macro. Entonces, no, y si estamos hablando que son patologías que realmente son de baja prevalencia, entre comillas, a pesar de que la artrosis yo pienso que está entre las 10 patologías que más consultan, pero el enfoque del dolor articular realmente por parte del primer nivel es muy deficiente. Entonces se convierte en un reto diagnóstico. Yo creo que a todos cuando nos toca un paciente con dolor articular inflamatorio, todo el mundo dice, no, ojalá que sea artritis, ojalá, y ya uno va a la fija. Pero el abordaje de este tipo de patología es netamente clínico. Y eso es lo que quiero demostrar acá y eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Cuando hablamos de monoartritis, semiología de nivel básico, estamos hablando de una articulación. Oligoartritis, hasta 3 a 4 articulaciones. Artritis, estamos hablando más de 5 articulaciones. Listo. La próxima. Estas son todas las causas que hay de dolor articular. Y si se dan cuenta, inflamatorias hay un poco, pero también hay causas que no son inflamatorias. Y realmente dentro de las causas no inflamatorias vemos que realmente son un porcentaje alto. Más de lo que uno cree que puede haber, realmente son bastantes. La próxima. Entonces, como vimos en la gráfica anterior, el rango etiológico realmente es muy diverso
Por lo tanto, las pruebas serológicas se deben basar en el juicio clínico que haga el médico. No hay nada, no hay un panel de artritis, no hay un panel de autoinmunidad, no hay una cosa que uno diga, no, le hago esto y si con esto sale, coroné, pero ¿y si no sale? Entonces, no existe como tal un panel de artritis o de autoinmunidad. Entonces, todo está basado en el juicio clínico que haga el médico al momento. En el momento que se realiza el curso clínico de la enfermedad, puede tener una influencia importante con el resultado obtenido. ¿A qué voy yo con esta parte? Hoy vi yo una paciente, la última paciente que yo vi ahora es una paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, 43 años. Desde hace 5 años, 6 años, está haciendo dolor articular. Realmente no es un dolor articular netamente inflamatorio. Tiene características mecánicas, pero tiene un bemol pequeño y es que mejora con corticoides. Y el dolor le da cuando tiene crisis de colitis. Entonces, la paciente al principio le daba muy ocasionalmente. Ella está con un biológico, con el vedolizumab. Entonces, esa paciente la vio una reumatóloga cuando recién empezaron los síntomas. Descartó autoinmunidad, dijo que no había nada en el momento, porque cuando la vio no tenía dolor. Después la vio otro reumatólogo, dijo que por el uso de corticoides y todo eso había que descartarle. La vio todavía y dijo que no tenía compromiso articular inflamatorio por la colitis, que tenía una osteoporosis inducida por corticoides. Estamos hablando, ahorita esa muchacha tiene 43 años. Entonces, volvió ahorita, fue la última que yo vi ahorita. Esa es una paciente que llegó con sinovitis, llegó con derrame articular, a pesar de que el dolor articular es meramente mecánico, esa es una artritis asociada a colitis ulcerativa. Entonces, a pesar de que todo la autoinmunidad anterior haya salido negativo. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando al momento que se realiza el examen, el curso clínico de la enfermedad, y ella ha venido empeorando. Entonces, un cuadro clínico de 5 años y ha sido vista por 3 reumatólogos diferentes. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. No se den tan duro porque hay veces uno dice, no, pero llega otro colega y dice, no, es que el diagnóstico está de bola a bola en el momento. Uno no sabe qué fue lo que vio el que estaba antes. Una profesora del hijo mío la veía otro reumatólogo amigo mío, fibromialgia, que tenía fibromialgia. Y yo la vi y yo también conceptué que tenía fibromialgia. Cuando yo la veo, yo le digo, no, mija, esto no es por este lado, que no sé qué. Yo pienso que si es una fibromialgia. Duré viéndola con un diagnóstico de fibromialgia año y pico. Hasta cuando la volví a ver, una vez que ella me dijo, no, doctor, que no me aguanto más el dolor. Yo le dije, ¿pero dónde? No, es que me duele la muñeca. Y la vi, tenía una sinovitis. Yo le había pedido ya como en 4 ocasiones, le había pedido factor reumatoide y citrulinado. Esta vez que se los pedí, salieron factor reumatoide como de 500, citrulinados casi de 1000. Ya, era una artritis reumatoide. Pero entonces por eso le digo, una cosa es lo que uno ve cuando empieza la enfermedad y otra cosa es cuando se despliega, cuando evoluciona. Entonces, tener en cuenta que siempre prima la clínica sobre el laboratorio. Me refiero a esto sobre todo con los reactantes de fase aguda. Entonces, si sale una BCG alta y una proteína C reactiva alta, uno dice, sí tiene algo. Pero si uno ve al paciente que realmente está bien, de pronto uno dice, no, esto tiene que ser por otro lado. Entonces, hay que buscar causas alternas que le den esos reactantes. O como pasa también pacientes que tienen unos anticuerpos antinucleares a títulos bajos. Para no darnos tan duro, 1 en 320, que el corte empieza en 1 en 80. Hay unos laboratorios que lo ponen hasta 1 en 40. Entonces, 1 en 320, uno dice, oh, está alto. Cuando yo hice reumatología, nosotros nos inculcaron una cuestión y es, empieza a tener sentido
empieza a haber probabilidad de algo por encima de 640. Obviamente que por debajo está la posibilidad, pero si esa posibilidad no está asociada a un cuadro clínico, no estamos haciendo nada. Ahí estamos haciendo ayer yo vi una muchacha que la envió el hematólogo porque tiene una púrpura trombocitopénica. La muchacha tiene 20 años. Y cuando me llega, él dice que es para descartar la autoinmunidad. Leucena tiene un anti-SM positivo y tenía unos sanas, uno en 160. Más nada. Entonces, yo cojo, la reviso, le digo, pérdida de cabello, fotosensibilidad, alguna cosa, no sé. Entonces, ella me dice, no, yo no tengo nada de eso. Dolor articular, no, a mí no me duele nada. Entonces, me dijo, no, a mí una vez se me puso la cara roja, pero el dermatólogo me dijo que era una rosácea. Pero a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, si pasa entre especialistas y pasa, se supone que somos como la última barrera y uno se queda con la duda, ¿va a tener o no tiene? Entonces, con esa paciente, particularmente con esa paciente, yo le dije, la nota mía de contrarremisión era que no tenía compromiso autoinmune ni cumplía criterios para lupus a la fecha. A la fecha no tenía. ¿Quién sabe después? Yo dije que yo la volví a ver a los 6 meses. Y la sigo viendo hasta que pase algo. Si no pasa, mejor para ella. Pero no le dejé tratamiento de ninguna índole. Criterios para lupus no tenía. Entonces tampoco ameritaba, digamos, algún tipo de intervención terapéutica. No tenía nada. No tenía nada. Completamente sana, salvo unas plaquetas en 90.000. ¿Cuál vasculitis? No, era rosácea. Ahora, hay unas cosas que hay que determinar y que eso se hace es en el día a día y en la clínica. El eritema malar no compromete nariz ni coge surco nasogeniano. Lo que coja nariz, coge surco nasogeniano, eso es rosácea, puede ser cualquier cosa menos eritema malar. Entonces, y ella misma decía, no, a mí me cogió todo, yo tenía por todos lados. Era de carácter, le dieron doxiciclina y le quitó. Entonces, era una rosácea. Entonces, tener en cuenta que siempre la clínica prima sobre el laboratorio. Entonces, sí, pero es que, ahí es donde vamos. O sea, si tú a mí me preguntas si tiene enfermedad autoinmune o si tiene una patología autoinmune, yo tengo que decirte sí o no, y si sí, la trato, y si no la tiene, no la trato. Es que ya hay que buscarle otras causas. ¿Me entiendes? Es como vi una paciente que vi hoy por dolor lumbar crónico, una muchacha de 30 y pico de años, lleva como 10 años con dolor lumbar. La envió Clínica del Dolor. Nosotros lo habíamos visto anteriormente, el dolor es meramente mecánico. Todos los reactantes, todo es normal, todo es normal. Entonces, cuando me llega con la resonancia muestra sacroiliitis crónica. Pero, ¿qué es la sacroiliitis crónica? La sacroiliitis crónica la leen como esclerosis subcondral. Esclerosis es cualquier cosa. Esclerosis es de las cosas más inespecíficas que le puede reportar a uno a alguien. Entonces, cuando ella coge y yo le digo, mujer, por mi lado no hay nada. O sea, entonces me dice, doctor, me dijo así lo que tú dijiste ahora. ¿Y qué hago yo con mi dolor? ¿Y qué hago yo con mis cosas? Mujer, a mí me preguntaron específicamente por una cosa de dolor lumbar, que es la que nosotros miramos como reumatólogo. Y esa es la espondiloartritis. Y lo que puedo decirte es que no la tienes. Ahora, el hecho de que no la tengas no significa que no se deba tratar. Muchos de los dolores lumbares, hasta cerca de un 40%, no se identifica la causa. Pero el hecho de que no se identifique la causa no significa que carezcan de tratamiento. Entonces, hay cosas
uno llega hasta donde le piden, pero más de eso, no. Pasa con las artritis reumatoidea seropositiva y con la seronegativa, peor, porque con ese diagnóstico abusan. Yo pienso, había un profesor mío que él decía que uno de los diagnósticos más vituperados, más prostituidos, decía, primero él es neumólogo y él decía, primero es el EPOC y después viene la fibromialgia, la artritis reumatoidea seronegativa. Todo dolor articular, todo dolor generalizado, si le encuentra reactante de fase aguda normal y factor reumatoideo negativo, es una artritis reumatoidea seronegativa. Entonces, y eso no es así. Entonces, es más o menos como por eso son esta serie de charlas como para ahondar más sobre esta cuestión. No sé si fui claro. Vuelvo y te digo, cuando es dolor, por lo menos en la cuestión de autoinmune, si es artrosis, si es alguna cuestión de esa, hasta ahí llega uno. ¿Me entiendes? Ya el manejo es más por fisiatra. Y realmente el manejo de la artrosis, todas las guías dicen lo mismo. Tiene 3 objetivos y 3 objetivos en tándem, que son dolor, mejorar dolor, mantener la funcionalidad de la articulación y tercero, enlentecer la progresión. En ninguna parte al sol de hoy el conocimiento que se tiene no ha dado para decir que se va a quitar o que se va a parar la artrosis. Entonces, eso es lo que uno busca en el paciente con artrosis. Y eso es ya que no sea la expectativa del paciente, y eso es otra cosa. Entonces, yo pienso que cuando nos llega el paciente, a muchos nos ha pasado así, yo creo que a mí me pasó también así, que uno llega y uno va empilado, va con todo a ver qué le hace, pero realmente no termina haciendo nada, termina haciendo como lo mismo. Le mando la placa, le mando el factor reumatoideo, le mando citrulinados ahora porque está en el post. Si me deja mandar los anticuerpos antinucleares, se los mando y ojalá que no vuelva conmigo, sino que vuelva con otro. Yo creo que es así. Uh-huh. Pero es que cuando hablamos de Asia, estamos hablando de alguien que se sometió a un implante. Los criterios de Asia son materia de debate todavía. Son, son, son materia de debate, o sea, pero tienen como un nexo epidemiológico común, que es la, la silicona, el implante, alguna cuestión de esta. Entonces, además de eso, debe haber debilidad, debe haber también, más allá de que se encuentre autoinmunidad manifiesta, debe haber debilidad, debe haber algún tipo de miopatía, tiene que haber compromiso órgano específico. Entonces, son como varias cositas que hay que tener en cuenta para decir que alguien tiene Asia. Entonces, si no tiene implante, no tiene Asia. Sí, no. Sí, no, y esa es digamos, como lo que está pasando ahora. Y eso ese es, digamos, como el debate grande que hay ahora. Porque si tú le quitas al paciente el implante, se lo quitas y mejora, perfecto. Está de bola, era un Asia. Pero ¿y si no mejora? Y si no mejora, y si no mejora, no tiene Asia. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que el manejo sobre Asia, digamos, ha sido materia de debate ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que saber si ya hay autoinmunidad manifiesta, si hay un compromiso órgano específico, mejor dicho, ya tiene una enfermedad autoinmune, hay que tratarla.
hay que tratarla y ver en la medida de lo posible si con el tratamiento mejoran los síntomas y todo eso, perfecto. Y si no, que se retire lo que tenga, siempre y cuando pueda. Lo que pasa es que la fibromialgia es otra cosa. La fibromialgia, más allá del disconfort, o sea, son varias cosas. O sea, primero, la parte de fatiga. Segundo, el dolor generalizado. Y ya lo otro, que se excluyan ciertas cosas. Pero la fibromialgia, si uno se pone a revisar, va más allá de eso. Entonces, la fibromialgia también tiene compromiso gastrointestinal, tiene compromiso neurológico, el mental, cognitivo. Entonces, la fibromialgia va más allá de la simple aceptación de que la persona no quiere estar enferma y está enferma. Sí. Hola. Pues sí. Listo. Hola. Hola, Doc. Buenas tardes. Una pregunta es relacionada con lo que usted estaba diciendo ahora sobre las pruebas negativas. Yo he buscado muchas pues, causas de un factor reumatoideo falso negativo cuando la clínica pues, dice claramente que el problema es autoinmune, pero no he encontrado mucho sobre eso en la literatura. Muchos no pasan de ahí para la remisión, o sea, los devuelven y no autorizan la remisión por considerarla no pertinente, que porque las pruebas son negativas. Entonces, ¿cómo hace uno para pasar ese filtro? Y segundo, ¿qué más puede hacer uno para saber por qué salieron negativas? Me parece interesante tu pregunta porque es mucho de lo que tratamos de abordar acá. Pero te resumo en lo siguiente. El hecho de que una prueba salga negativa no excluye diagnóstico. Así que el hecho de que una... Sí, me unilateral, ojalá sea en articulaciones pequeñas, pero bastante más seguro que generalmente elevado. La única diferencia es que hay factores reumatoideo negativos y anticistemia negativo. Bastante. Entonces, eso es lo que yo veo. Con ese criterio se remite. Pues, ahora ya hay herramientas que dicen, por ejemplo, cuál es la artrite que es sospechosa de artritis, o la artrite que puede progresar artritis. Entonces, si tiene tantos puntos, entonces tiene toda la confianza, toda la certeza de que ese paciente tiene un dolor articular que es sospechoso y que debe ser valorado por un reumatólogo. Seguimos, Pablo. ¿Cuál es el objetivo de los análisis que nosotros pedimos? Todos, no solo en reumatología. Realmente son tres objetivos y eso lo hacemos en tándem. Básicamente es verificar, comprobar diagnóstico, detectar efectos adversos del tratamiento y seguimiento de la actividad de la enfermedad. Eso es lo que nosotros buscamos con los laboratorios, con todo. Sea cual sea, eso es lo que nosotros siempre buscamos. Confirmar diagnóstico, actividad de la enfermedad y detectar o prevenir efectos adversos. Entonces, los laboratorios, lo que les decía ahorita, nunca hacen el diagnóstico. Después de que uno no tenga la sospecha, eso puede llegar, mejor dicho, lo que sea que se le ponga a uno en la cara, que uno no confirma ni descarta. Pero tener en cuenta que el rendimiento de una prueba diagnóstica depende en gran medida de la prevalencia de la enfermedad. El ejemplo que yo puse acá era el de la hiperuricemia. El de la hiperuricemia me parece chévere porque realmente la hiperuricemia para gota tiene una sensibilidad alta y tiene una especificidad del 95%. Pero tenemos en cuenta que la prevalencia de la gota es menor del 1%. O sea que si uno coge 200 pacientes indiscriminadamente y le hace muestreo para gota, probablemente uno salga. Entonces, pasa.
Pero ¿qué pasa si uno coge a un paciente que sea un varón de mediana edad, que tenga un segundo episodio de podagra y le sale la hiperuricemia? Ya el diagnóstico está de bola a bola. Entonces, ya es más dirigido. Ahí casi ni necesita exactamente. Entonces, y ya cuando tú le haces el gol estándar acá, sería la detección de los cristales de urato en el líquido sinovial. Entonces, con eso que les digo, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo reumatología, un profesor mío de epidemiología cogió y nos decía, si ustedes van, yo la hice en el militar, si ustedes van al último piso del hospital y yo les digo a ustedes que me digan cuáles son los techos de las casas que están dañados, va a pasar lo siguiente. Ustedes van, los que tengan más cerca, ustedes me van a decir con certeza si tiene o no tiene. Traducido a una prueba diagnóstica es, los que son ampliamente lejos positivos, muy probablemente haya algo. Los que son ampliamente negativos, pero como para que se les quede, que es lo importante de esto, ustedes siempre deben dividir al paciente con dolor articular inflamatorio en dos grupos. El primer grupo son los que no tienen síntomas extraarticulares y el segundo grupo, los que tienen síntomas extraarticulares predominantes. Entonces, este caso, un paciente joven, póngale 20, 22 años, compromiso de pequeñas y medianas articulaciones, bilateral simétrico o póngale asimétrico, sin afectación extraarticular, le sale un factor reumatoideo y un citrulinado positivo. Gol, tiene una artritis reumatoide. Ahí no hay nada que hacer. Eso no tiene vuelta de hoja. Y ahí es donde viene tu pregunta. Pero si sale negativo, no tiene artritis. Sí. Hay 4 posibilidades. Una artritis psoriática, dime. Buenas tardes. Buenas. Yo le iba a hacer una pregunta. Sé que ya nos pasamos con un paciente de fibromialgia, pero creo que de pronto va también asociado a esto. Hay un paciente que tiene se me fue, la fibromialgia y estaba pues en un diagnóstico con una enfermedad autoinmune. Como el doctor estaba diciendo ahorita, le hicieron pruebas y ninguna de las dos fueron positivas, pero el paciente sigue presentando, digamos, todas las patologías, pero nunca se ha llegado como a confirmar el diagnóstico. ¿A qué se debe eso? No entendí. Tiene fibromialgia y además tiene una enfermedad autoinmune. Le hicieron varios exámenes y él sigue con las mismas patologías, pero eso, con los síntomas, pero haciéndole los exámenes no aparece con el diagnóstico. No, ahí sí habría que revisar porque, o sea, ¿cuál es la otra patología que tiene? Porque la fibromialgia igual puede coexistir con otras cosas, pero ¿tiene otra patología autoinmune? No. Tiene fibromialgia. Tiene fibromialgia, exactamente. Gracias. Bueno, entonces, estas son las 4 posibilidades. Artritis psoriásica, una espondiloartritis, una artritis reactiva o una artritis reumatoidea, aquí sí, cero negativa. En ancianos, mejor dicho, siempre en los extremos de la vida, si son muy jóvenes o si son muy ancianos, pensar siempre en un paraneoplásico. Los pacientes que tienen compromiso extraarticular, ahí sí entramos ya en un grupo un poquitico más complejo y son las conectivopatías, lupus, Sjögren, todas estas, vasculitis sistémica, las infecciones y ya las misceláneas. Entonces, aquí sí me voy a detener un ratico. En las conectivopatías, entonces tenemos el lupus eritematoso sistémico, que generalmente es un dolor articular
que no es erosivo y es bilateral, anticuerpos antinucleares a diluciones altas. No deforma la articulación. Generalmente hay un anti-DNA presente, el anti-Smith está presente, anti-Ro puede estar presente, y subrayé el antistonas porque el antistonas es la única causa de lupus. Mejor, es digamos, el único lupus que se quita cuando está presente, porque este es un lupus inducido por medicamento. Entonces, cuando uno le quita el medicamento que lo llevó a eso, se quita el lupus. Entonces, como para que lo tengan presente. La esclerodermia, que es el compromiso cutáneo infiltrativo, puede tener dolor articular inflamatorio hasta en casi un 30% de los casos. El dolor articular es simétrico y periférico. Lo característico es el patrón centrómero y el anti-SCL70. Las miopatías inflamatorias también pueden cursar con dolor inflamatorio. La enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, anticuerpos antinucleares muy positivos, anti-SM muy positivo, el Sjögren, que el Sjögren realmente, el patrón articular del Sjögren es como una artritis reumatoide. Pero los anticuerpos generalmente son ANAS muy bajos, anti-Ro y anti-La siempre positivos y puede cursar con anticitrulinados y factor reumatoideo levemente positivo. Entonces, seguimos. La vasculitis sistémica, que esto sí es materia de otra conferencia, las infecciones, tener en cuenta si hay invasión articular o si hay compromiso extraarticular. De la invasión articular, importante la parte viral. Entonces, de los que más causan derrame articular, están las hepatitis, está el parvovirus, está el Epstein-Barr, están los retrovirus, la parotiditis, el virus de la papera también provoca, la rubiola. La ventaja de todo este tipo de compromisos por virus es que generalmente son autolimitados. Bacteriana es la artritis séptica del libro, y cuando no hay invasión articular, como es el Zika, chikungunya, lo que está pasando también con el COVID. Estos son, digamos, como todas las causas de virus que pueden llevar a dolor articular. Miscelánea son artritis que están asociadas o ya sea sarcoidosis por fármaco, como decía, isoniazida, hidralazina y fenitoína, que causan mucho lupus medicamentoso. Los mismos anti-TNF paradójicamente pueden causar más dolor. Sulfasalacina paradójicamente puede causar dolor. La metildopa y la minoxidilina, que eso casi no se manda por su asociación con lupus. La enfermedad del suero, que no es más que una reacción aguda, y la artropatía por depósito de cristal, una reacción aguda de hipersensibilidad. Entonces, tener en cuenta estos dos cajones. Si tiene compromiso extraarticular y si no tiene compromiso extraarticular. De pronto no me detuve tanto en la parte del compromiso en compromiso articular meramente porque eso es lo que más vemos nosotros y a lo que más nos enfrentamos. Pero artritis reumatoidea, ¿cómo es el compromiso? Poliarticular, pequeñas articulaciones, simétrico y bilateral. ¿Quién me dice qué es simétrico y qué es bilateral? ¿Quién se manda? Tener en un órgano que sea. Y si me compromete un brazo, si me compromete un codo, generalmente el otro. ¿Y bilateral? Por eso, bilateral, puedo decir bilateral dependiendo de los campos, al menos en lo que sea. Simétrico, bueno, entonces simétrico. Por eso, simétrico. Para mí, lo simétrico que aprendimos es que se distribuía en la misma forma. Si dividimos el cuerpo en dos, me compromete tanto un lado como el otro. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién se manda? Bueno, cuando hablamos de simétrico, hablamos de intensidad. Cuando hablamos de simétrico, hablamos de intensidad. Entonces, como la artritis reumatoide es simétrica, es bilateral,
significa que si me duele la segunda metacarpofalángica derecha, la izquierda me duele igual. Eso es lo que significa simétrico. Y bilateral es que es el mismo sitio. Eso. La artritis psoriática. La artritis psoriática es oligoarticular y al contrario de lo que es la artritis reumatoide, el patrón es más distal. ¿Distal qué significa? Que generalmente afecta las interfalángicas distales. Al contrario de la artritis reumatoide, que afecta principalmente proximal metacarpofalángica. Se asocia también a compromiso unguial y obviamente la presencia de psoriasis. La espondiloartritis, de eso vamos a hablar ahorita, vamos a tocarlo por encima, pero es un grupo de enfermedades muy heterogéneo, pero que tienen características en común, como es la presencia del HLA-B27, que hay dactilitis, que hay uveitis, que hay enfermedad inflamatoria intestinal, que hay psoriasis. Hay una serie de cosas. Entonces, esta enfermedad puede tener un compromiso axial, o sea, que comprometa nada más la columna, o puede comprometer también las articulaciones. Entonces, esa es la que hay que... La artritis reactiva realmente hace parte de la espondiloartritis y es más que todo la respuesta que tiene el cuerpo, la inmunidad de nosotros después de una infección. La artritis reumatoidea seronegativa, que fue lo que les dije ahorita, o sea, realmente clínicamente es lo mismo que una artritis reumatoidea seropositiva. Pero hay que tener en cuenta una cosa con la artritis reumatoidea seronegativa, que estos pacientes no permanecen seronegativos siempre. Muchos de estos pacientes con el tiempo se positivizan. Generalmente a la vuelta de 5 años quedan como que casi un 50% se han positivizado. Sí, podría ser en algunos casos, pero o sea, queda casi un 50%. No todo el mundo seropositiviza, pero sí se puede dar, digamos, eso de que más o menos como un 30-40% de los pacientes al pasar de los años se seropositiviza. De que a un paciente que saliera seronegativo, posteriormente le hiciéramos nuevamente el factor reumatoideo. Claro que sí. ¿Y con cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para realmente hacerlo? Yo pensaré que como 6 meses, 1 año, pero todo depende también como la clínica. Dependiendo de la evolución, entonces. Dependiendo de la evolución. Y lo que le dije, siempre en ancianos, pensar en un paraneoplásico. Bueno, el diagnóstico diferencial de las causas no inflamatorias está la artrosis, el síndrome de hipermovilidad articular, que eso lo ve uno más que todo en jóvenes, la fibromialgia y una cuestión que duele bastante, el déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D da dolor óseo. Entonces, esta es de las cuestiones metabólicas a las que uno tiene que prestarle atención. Y dentro de las endocrinopatías, tanto el hiper como el hipotiroidismo, siendo de mucho más dolor, de más compromiso, el hipertiroidismo que el hipotiroidismo. El hiperparatiroidismo, si ustedes se acuerdan de qué es lo que hace la paratormona básica es la que activa la resorción ósea. Entonces, básicamente lo que hace es pulir el hueso. Esto duele bastante. Cuando hay un hiperparatiroidismo franco, eso duele bastante. Listo. Bueno, estos son como todos los marcadores, todo lo que nosotros utilizamos para diagnosticar los laboratorios, los anticuerpos que nosotros utilizamos como para apoyarnos en el diagnóstico de las enfermedades articulares inflamatorias. Lo que dije ahorita, hay que tener en cuenta el tiempo. Lo que yo veo ahora, muy probablemente después sea diferente. O lo que vio otro reumatólogo u otro médico puede cambiar. Entonces, el cuadro clínico es aditivo y eso lo ve uno en patología, lo que uno quiere, sobre todo como en el lupus. Los laboratorios generalmente deben confirmarse. Deben confirmarse. O sea, obviamente, teniendo en cuenta lo que yo les dije, una cuestión que es plenamente positiva, alguna vaina debe tener. Esto lo digo con el lupus, con gotas, con chikungunya, con zika, con todas estas artropatías virales y de remarcarle el reumatismo palindrómico. ¿Qué es el reumatismo palindrómico? ¿Alguien sabe qué es el reumatismo palindrómico?
pues hay síntomas inflamatorios articulares, pero son migratorios. No se quedan, digamos, es por tiempos que presentan las recaídas. No es como estos que generalmente ya una vez que se establece la enfermedad, ya lo que sigue es como progresión o estabilización, pero todavía con el cuadro activo, porque yo he visto pacientes con síndrome con reumatismo polindrómico y ha sido de articulaciones que va variando, no siempre es la misma articulación. Te voy a decir una vaina que decía mi papá, que él era abogado. Lo que tú dices es cierto, pero no es verdad. Bueno, no es que sea una enfermedad mediterránea, del Mediterráneo. El patrón palindrómico articular es el patrón que generalmente es mono u oligoarticular, pero que es evanescente, o sea, que te da y se quita, da y se quita, da y se quita. Y generalmente no es la misma articulación. Entonces, te puede coger la muñeca derecha y en 2-3 semanas te coge el codo izquierdo. Entonces, y esa generalmente es la presentación inicial de una artritis reumatoide. Lo que pasa es que a veces es complejo, es difícil decirle a un paciente, no, pero si ahora no tienes nada, pero si no hay nada. Entonces, hay pacientes que ahorita, sobre todo con la tecnología, que se toman la foto y dicen, mira, si yo tenía el codo, así se me puso el tobillo. Entonces, pero a veces es complejo. Ya cuando uno va atando cabos y uno dice, no, tiene un patrón palindrómico, entonces vamos a darle como la opción, se le da corticoides, se le da un antimalárico, generalmente remiten las crisis. Casi siempre hay factor reumatoide negativo, cirugía negativo, y eso con el tiempo es que aparece algo. Los que yo he visto casi nunca, siempre hay que darles algo, siempre hay que darles algo. Precisamente hablando de que tuvo esto, tuvo un codo, tuvo alguna de las articulaciones, pero que es así, es estacionario. Generalmente es en cierta época del año que les da. Las imágenes nos ayudan a confirmar diagnóstico, pero hay que tener en cuenta los costos. Ojalá a todo el mundo se le pudiera mandar una resonancia, ojalá a todo el mundo se le pudiera mandar un PET scan cuando uno está pensando en una neoplasia, pero realmente nosotros estamos en un país pobre, estamos no tenemos unos recursos infinitos, entonces tenemos que saber qué batallas peleamos y cómo las peleamos. Entonces, en primera instancia, una radiografía convencional, que nos identifica tardíamente las vainas, pero no las identifica. El TAC nos sirve para detectar erosiones óseas, para ver morfología ósea. La importancia de la resonancia es el edema medular y la tenosinovitis, que son signos tempranos de artritis reumatoide, pero ahí viene otra cosa, y eso lo estábamos discutiendo con un grupo de reumatólogos que día en una reunión. Un amigo decía que él no trataba el paciente que tiene dolor articular inflamatorio, o sea, una artralgia sospechosa de artritis, que él no lo trataba hasta que no trajera la resonancia. Yo le dije, yo lo trato, yo lo trato, yo lo trato. Otro decía, yo también lo trato. Yo pienso que hay que tratarlo. Ya después se le quita, si alguna vez uno se lo quita, pero hay que hacerle alguna cosa. Porque, y nosotros decíamos, bueno, y si sigue con el dolor articular inflamatorio, pero la resonancia sale negativa, entonces no tiene artritis. Por ahí no es la cuestión. Entonces, todos estos elementos, los paraclínicos nos ayudan a configurar un diagnóstico. Pero una cosa, la falta de una o la presencia de otra, tampoco nos excluyen o nos confirman el diagnóstico. La ecografía, que definitivamente es el boom de este siglo, porque es una cuestión que tiene bajo costo y nos muestra cambios in vivo en el momento, nos muestra el sinovitis, edema articular, todo eso. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, la clínica siempre es compleja. Ojalá fuera como el muchacho ese que yo les dije al principio, pero no siempre así. Entonces, tener en cuenta que todo lo articular no es artritis, pero tampoco es artrosis. Nada, pero nada repasa el juicio clínico. Lo que uno piense es lo que uno va a buscar. Si uno no piensa las vainas,
no las va a encontrar. Los paraclínicos tienen que ser usados con criterio, pensando en lo que uno quiere encontrar. No existe como tal un panel de artritis, un panel de autoinmunidad que me va a dar el diagnóstico de las cosas. Tener en cuenta la influencia del tipo cuando se realiza una prueba. Y en cuanto a las imágenes, yo pienso que no, ya la ecografía ha tenido más despliegue. La resonancia y la tomografía tienen, digamos, como ya un nicho en el cual nosotros la utilizamos, pero seguimos utilizando y ampliamente la parte de la radiología convencional. Esa es la primera parte. Esto es más o menos de donde saqué las cosas. Listo. Sigue teniendo validez la presentación. Gracias. Sigue teniendo validez en la clínica la presentación matutina del dolor, la rigidez, Toda la vida. toda la validez. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, ahí tocaste un tema que es bien interesante y menos mal que lo tocaste. Cuando hablamos de dolor articular inflamatorio, una de las condiciones, o sea, uno de los síntomas clínicos, perdón, es la rigidez matinal. ¿Qué es rigidez matinal? O sea, ¿qué es rigidez? ¿Cómo se traduce eso? O sea, si te voy a poner un ejemplo. Un paciente llega y me dice, doctor, es que el dolor no me deja mover y yo peleo contra la cama, me tengo de las paredes y me duele todo y ya después a los 5 o 10 minutos se me quita el dolor. Eso es rigidez matinal. Que la rigidez articular debía por lo menos considerarse si duraba por lo menos 2 horas. Que si era inferior a 2 horas no se consideraba que era rigidez articular. Sí, lo que dices es cierto, pero lo mismo que la vez pasada. Pero no es verdad, exactamente. Porque no. Tienes el concepto, pero pero la idea la tiene. Cuando uno habla de rigidez matinal, uno habla de que esa rigidez debe ser mayor de 1 hora. Eso es lo que uno habla para hablar de un dolor articular inflamatorio. Pero lo que yo estoy diciendo es, semiológicamente, cómo identifica uno la rigidez. O sea, porque rigidez menor de 1 hora. Todo el mundo no le llega con la rigidez mayor de 1 hora. Entonces, ¿cómo diferencia uno al paciente que tiene rigidez matinal del que no tiene rigidez matinal? Pero dice, ¿cómo yo no voy a tener rigidez matinal si yo amanezco pegado? Yo amanezco que no puedo. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué es la rigidez matinal? ¿Hay dolor o no hay dolor? ¿Mm? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Es con dolor o sin dolor? Realmente es sin dolor. Es sin dolor. Es sin dolor. A mí me gusta más el término que utilizan los americanos para describir la rigidez matinal, porque ellos dicen freezing. Es como si el paciente, exactamente, estuviera congelado y se va despegando poco a poco. Y hay pacientes que te dicen a ti, cuando el dolor articular es inflamatorio, dicen, no, es que yo prácticamente duro todo el día así. Yo empiezo medio a moverme bien después del mediodía. Entonces, no es dolor. Es lo que tú dices, la dificultad, la falta del movimiento, pero no asociada a dolor. Listo. Vamos para otra. Bueno, esta es el otro aspecto de la charla, de lo que quería hacer como énfasis, el dolor lumbar inflamatorio crónico. Esto es una patología, pero supremamente común. Más allá del dolor inflamatorio, estamos hablando del dolor lumbar. Yo creo que aquí, de los que estamos acá, a todos en alguna parte de nuestra vida nos ha dado dolor lumbar. No que sea inflamatorio, pero sí nos ha dado. Entonces, sí. Entonces, esta parte la vamos a dividir
en dos secciones. La primera es hablando del dolor lumbar crónico y del dolor lumbar inflamatorio, y la segunda parte es más hacia la espondiloartritis. Sí. Bueno, entonces hablemos un poquitico del dolor lumbar crónico. No, sigue. Eso. Entonces, es el dolor musculoesquelético fluctuante persistente de la parte baja de la espalda, que dura más allá de 3 meses. Estamos hablando del crónico, no estamos hablando si es inflamatorio o si es mecánico. El dolor lumbar es de las cosas en medicina, no solo en reumatología, por la que la gente más consulta. Tener en cuenta que el dolor mecánico, que es que es la etiología más frecuente, se encuentra hasta en un 90% de los pacientes. Y que la característica grande, como todas las cuestiones mecánicas, empeora con la actividad, mejora con el reposo, que es todo lo contrario de lo que pasa con la parte inflamatoria. Sigue la otra. El inflamatorio generalmente resulta de una condición sistémica, que en este caso sería la espondiloartritis. La espondilitis anquilosante, más allá que una enfermedad aparte de la espondiloartritis, hace parte del espectro de la espondiloartritis. Se puede decir que es como la parte terminal de la enfermedad de la espondiloartritis como tal. ¿Cuál es la importancia que tiene el screening del dolor lumbar inflamatorio en la detección temprana de la espondiloartritis? Si ustedes se dan cuenta, la media son pacientes de 24 años. Los criterios diagnósticos para espondiloartritis son pacientes que sean menores de 40 años, que no lleguen a los 50. Entonces, coge a gente realmente que está en plena capacidad laboral. Y es muy triste ver jóvenes de 20, 22, 25, 19 años. A mí me pasó una cuestión una vez. Yo tenía un paciente que él lo vio el fisiatra, lo vio ortopedia. Llegó, fue por un médico general. El tipo tenía fascitis plantar. Pero una fascitis plantar que lo miraban y le dolía. Entonces, el tipo puede tener, en esa época tendría como 22 años. Y él venía con eso de hace como 3, 4 años. Entonces él decía, yo sostengo a mi mamá. Somos mi mamá y yo nada más. Yo no quiero que me incapaciten, no quiero que me pensionen. Yo lo que quiero es que me resuelvan esto. Palabras más, palabras menos. Ese muchacho tenía una espondiloartritis periférica de libro. Pero ¿qué pasó ahí? El desconocimiento hizo que ese paciente rodara 4 años con una enfermedad que realmente al sol de hoy tú lo ves y ese pelado está como si nada. Entonces, pero el desconocimiento, cuando uno no sabe las vainas, es muy difícil que tú las busques. Entonces, la característica de la espondiloartritis es que generalmente es gente joven, una proporción grande, es de las poquitas enfermedades autoinmunes. Y aquí yo soy pro mujer. Yo digo que las mujeres son arriba de los hombres. De pronto en fuerza podemos ganar una que otra vaina, pero las mujeres son una cuestión exótica en cuanto a la especie. Yo pienso que las enfermedades autoinmunes tienen mayor predilección por las mujeres y eso tiene su razón. Yo pensaría que a nosotros nos diera tanta enfermedad autoinmune como le da a las mujeres, yo pienso que la humanidad se hubiera acabado. Es lo mismo que pasa que si nosotros tuviéramos los hijos en vez de las mujeres. Yo creo que no hay un hombre que tuviera más de un hijo y eso. Uno para el dolor es flojo. Entonces, es más, tanto es así que en las enfermedades autoinmunes, si tú ves un paciente con lupus, hombre, ya el hecho de que sea hombre le da mal pronóstico. Entonces, aquí esta es de las poquitas enfermedades autoinmunes en que la predilección es a los hombres. Casi todas las enfermedades autoinmunes van más hacia el lado de las mujeres. Bueno, entonces las espondiloartritis se asocian con otras afecciones reumáticas y es lo que yo decía, porque es un grupo heterogéneo de enfermedades, pero que comparten cosas en común.
lo que hablábamos, el dolor lumbar inflamatorio afecta prácticamente casi toda la población en algún momento de la vida. 1 de cada 4 adultos tiene dolor lumbar que al menos por 24 horas. En un periodo de 3 meses, el dolor lumbar, la incidencia realmente es de casi hasta el 15%. Es variable según lo que uno esté buscando, pero más hacia la parte mecánica es cercana al 15%. Cuando buscamos enfermedad sistémica subyacente, ahí sí se complica la cosa, porque realmente de la parte articular, de la parte inflamatoria que lleve a compromiso lumbar, o más allá de compromiso lumbar, compromiso axial, realmente nada más hay una, y son estas. Cuando hablamos de otras cosas, ya ahí sí hay que buscar cáncer, cuestiones metabólicas, hay que buscar otras cosas. Listo. Entonces, esta es la característica del dolor lumbar inflamatorio y del dolor lumbar mecánico. Obviamente lo que tiene una no la tiene la otra. Aprendiéndose una, saben qué es lo que no tiene la otra. Entonces, lo principal, el dolor lumbar inflamatorio, personas jóvenes. El inicio es insidioso, es poco a poco. Muy contrario a lo que pasa con el dolor lumbar mecánico. Generalmente está asociado a una actividad, un trauma, algo que lo desencadene, entonces por lo tanto es más agudo. La duración de los síntomas generalmente es larvada. Como eso no va dándose de un día para otro, entonces vas increciendo. Y va a haber periodos en que el paciente dice, no, es que yo me siento mejor, ya a mí se me quitó, pero después vuelve con más fuerza. La rigidez matinal aplica tanto para el compromiso articular periférico como para la lumbalgia. El dolor en sacroiliacas es frecuente. El efecto del ejercicio, como el dolor lumbar es inflamatorio, generalmente mejora. La expansión torácica está disminuida. ¿Y eso por qué? Porque la unión costocondral, ese es el mismo tejido de la gentesis. Es el mismo tejido del tendón aquiliano, es el mismo tejido que une las vértebras. Entonces, esto se inflama, esto es un punto de entesis. El compromiso neurológico, uno no lo ve en la parte inflamatoria, en cambio en dolor lumbar mecánico, uno sí ve parestesia, radiculopatías y demás. ¿Cuáles son las características clínicas del dolor inflamatorio? Entonces, hay 5 parámetros, que estos son los que llevaron en ASAS para identificar el dolor lumbar inflamatorio. Mejoría con el ejercicio. El dolor es en la noche. El inicio que es insidioso, mayor de 40 años y no mejora con el reposo. Esto nos da una sensibilidad altísima, casi el 80% y una especificidad mayor del 90%. Entonces, prácticamente, si el paciente tiene siquiera 3 de estos, ya ustedes pueden decir que, con conocimiento de causa, que es un dolor lumbar inflamatorio. La otra. Estos son los criterios de ASA, lo que hablamos ahorita. La otra. Otras características clínicas, la rigidez matinal, al menos de 30 minutos, dolor de espalda que no mejora con el ejercicio, el despertar en la segunda mitad de la noche. Esto es importantísimo, porque casi todos los pacientes que tienen dolor lumbar inflamatorio no duermen. No duermen, esa es como una de las principales quejas. Y el dolor alternante en glúteo. En cuanto a la espondiloartritis, sí. Lo que yo decía, son varias enfermedades que comparten características clínicas genéticas. Afectación del esqueleto axial, compromiso periférico, entesitis, dactilitis, la uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal y el HLA-B27 positivo. Entonces, cuando hablamos de una espondiloartritis axial, estamos hablando de que el compromiso es meramente en columna. Cuando hablamos que es periférico, es cuando es con oligoartritis y el compromiso es apendicular. Entonces, axial, tenemos espondilitis anquilosante y todas las variantes que a uno se le ocurran de espondiloartritis.
En cuanto a la periférica, tenemos artritis psoriásica, artritis reactiva, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y demás. Pero como les dije al principio, estamos hablando de un grupo muy bajo de, digamos, de prevalencia. Entonces, con estos pacientes hay que tener, digamos, como el feeling, hay que tener como la malicia para sospechar. Entonces, la que nosotros todos conocemos y la que hemos oído hablar de una vez es la espondilitis anquilosante, que se ha convertido como el prototipo del paciente con espondiloartritis. Pero, ¿qué pasa con la espondilitis anquilosante? Cuando el paciente se le diagnostica espondilitis anquilosante, generalmente ya es un paciente, como su nombre lo dice, está anquilosado. Ya han pasado años de enfermedad. Y es un paciente que está muy, muy limitado. Y realmente ahí el tratamiento no hace mucha cosa. Entonces, eso por un lado, el HLA-27, eso va muy ligado a la población. En Europa se ve más que por lo menos que en Asia. Aquí tenemos una proporción de HLA-27 cercana al 1.5%, realmente es muy baja. O sea, realmente la presencia de HLA-27 acá, si uno lo encuentra, bien, pero la mayoría de las veces uno no lo va a encontrar. Los primeros síntomas generalmente es el dolor de espalda. Y miren lo que les he hecho hincapié. Tercera y cuarta década de la vida. Da más en hombres que en mujeres. Y generalmente cuando hay en hombres, el daño es más grave. Entonces, miren lo que yo les decía. De 8 a 10 años después del primer síntoma. Entonces, cuando ya el paciente tiene una espondilitis anquilosante, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay terapia que valga, ahí no hay cirugía, ahí no hay nada. Entonces, esa es la importancia, y estamos hablando de gente menor de 40 años. Entonces, esa es la importancia de hacer una detección temprana. Esto es cuando hablamos de progresión no radiográfica, estamos hablando de que se ven cambios en la radiografía convencional, más no en la resonancia. Esa tasa de progresión es variable. Pero ¿qué influye? Generalmente la enfermedad de base es lo que influye en esa progresión. Pero como le dije, cuando se cogen muy tarde esos pacientes, ahí no hay nada que hacer. Un grupo muy pequeño no hace esa etapa de progresión, o sea, que se vuelva radiológico, pero eso es un grupo muy pequeño. Desgraciadamente, no es tan amplio. Listo. Bueno, la sacroileitis, póngale un poquitico de fe, pero por acá se ven las sacroiliacas. Aquí en este caso no se ven casi porque están fusionadas. Entonces, pero acá sí se ve el realce. Acá. Entonces, las manifestaciones de la espondiloartritis va uveitis, dolor lumbar inflamatorio, puede ser psoriasis, la HLA-27, la artritis, el dolor articular, la entesitis, y tener el compromiso articular periférico, que es asimétrico, monobóligo, y también una cuestión importantísima que nos ayuda también a aclarar el diagnóstico, es la respuesta a los AINES. Generalmente estos pacientes, y es más, esa es la primera parte del tratamiento, siempre son los AINES. Las manifestaciones ya organoespecíficas, como la entesitis, dactilitis, uveitis y ya la artritis periférica, puede que uno no las vea al comienzo, y esto concatena con lo que hablábamos antes. Puede que ahora no las vea, pero después sí llega. Entonces, si están presentes estos síntomas, aumenta significativamente la probabilidad de espondiloartritis. Cuando hay artritis periférica, ya prácticamente uno está haciendo el diagnóstico de la espondiloartritis. Un paciente que nos llegue con unos síntomas iniciales de esto, las radiografías y todo esto prácticamente no sirve para nada. O sea, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar? A menos que yo le encuentre pues que tiene signos de radiculopatía y de cosas estas que esté pensando en compresiones. Realmente para estos procesos sí es importante arrancar con eso. Mira que estamos hablando ya del diagnóstico, pero el enfoque inicial, ¿cuál es?
Identificar clínico. dolor lumbar inflamatorio. Es más, un dolor lumbar, si ahorita van a ver los criterios diagnósticos, el hecho de que tenga o no sacroileitis evidente no descarta el diagnóstico. No, yo digo un paciente en general. O sea, sabemos que una de las principales causas en la consulta médica general es pacientes con dolores articulares. Eso es muy frecuente, con dolores lumbares, dolores sacroiliacos. Ese es el pan de todos los días. Pero entonces, de acuerdo a esto, si el paciente apenas lleva un inicio muy temprano de la enfermedad, sí, y no hay síntomas que me indiquen de que puede haber compromiso radicular, es interesante, es importante, aporta al diagnóstico, mandar tempranamente ayudas diagnósticas pues de imágenes Si el o dolor realmente lumbar, no. si el dolor lumbar es inflamatorio, sí. Si tú consideras que el dolor lumbar es inflamatorio, de una. Si hay que pedir las cosas, sobre todo los reactantes de fase aguda. El HLA-27, vuelvo y te digo, tiene una prevalencia muy baja en nuestro medio. Si lo encuentras, Pero ya no estaríamos esperando de que fuera una, como dice, el inicio es insidioso, entonces tomaría tiempo en la etapa de por eso te digo, pero es que progresión de son la 3 meses. enfermedad. O sea, de los criterios dicen de 3 meses, más de 3 meses. Pedíselo antes y si no tienes claro si es inflamatorio o no, No, ay, no serviría. Los no primeros 3 serviría. meses prácticamente no. Exactamente. Ok, gracias. La entesitis es la inflamación, es el compromiso de donde se une el músculo o el tendón con el hueso. Eso es lo que llamamos entesitis. Los sitios de entesitis más frecuentes, epicóndilos mediales, tendón aquiliano, fascitis plantar, tendón rotuliano, la unión costocondral, la sínfisis púbica, la sacroiliaca. Cuando hay entesitis, sobre todo en el talón, es muy específico de espondiloartritis periférica. Y la dactilitis, ¿alguien me dice qué es la dactilitis? ¿Qué creen que es la dactilitis? De los tendones, de los dedos, de los dolores interarticulares. Pero ¿cómo? O sea, Inflamatorios. si yo tengo, si me duele la interfalángica proximal y la interfalángica distal, eso es dactilitis. Yo pensaría que es cualquiera que comprometa esas articulaciones. Pues es en lo que iría por el término. No, yo lo digo porque son cosas que parecieran que caen de su propio peso y no es así. La dactilitis es artritis más entesitis. O sea, significa que coge todo el dedo. Entonces coge tanto articulación como los sitios de inserción de los tendones. Entonces coge todo el dedo. Entonces, hay entesitis que digamos son más fáciles de evidenciar. O sea, por lo menos pues sobre todo cuando son los dedos pequeños, se ven dedos como en salchicha, se ven dedos rojos, grandes. Entonces uno lo saca enseguida. Y realmente tiene el dedo quieto, no lo puede mover, porque es toda la extensión del dedo. Tener en cuenta la infección, el antecedente de infección urogenital o gastrointestinal antes de 4 semanas del inicio de los síntomas, sobre todo pensando en una artritis reactiva. Estos son los criterios clasificatorios para espondiloartritis. Aquí va donde lo que yo te decía. Cuando pensamos en que es axial, debe tener sí o sí sacroileitis o un HLA-27 positivo. Y si tiene el HLA-27 positivo, mira que no es necesario que tenga la sacroileitis. Si tiene HLA-27 positivo y dolor lumbar inflamatorio, ya con eso se hace el diagnóstico. En pacientes con manifestaciones articulares periféricas, si hay artritis, entesitis o dactilitis y tiene alguna de estas,
Ya con eso hacemos el diagnóstico. Entonces, esto es más de irlo de irlo conociendo, de saber de qué está. Pero yo pienso que la puerta de entrada, lo que nos ayuda a nosotros, es identificar el dolor lumbar inflamatorio. Sigue. Entonces, los criterios de clasificación no deben utilizarse como criterio diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando los criterios de clasificación se utilizan no solo aquí en espondiloartritis, sino también en artritis reumatoide, en lupus, en todas estas cuestiones, se utilizan es para homogenizar una población que va a ser llevada a un estudio. Es como para saber categorizar quién entra y quién no entra. Entonces, obviamente, por eso es que le digo que todo va sumando y todo nos va dando como más la razón de una cosa y de la otra. Entonces, el diagnóstico se hace combinando criterios clínicos y hallazgos radiológicos. Entonces, ahí es donde me devuelvo a lo anterior. Si no tienen la sospecha, pero ven que va subiendo y en el tiempo se van dando las cosas, paciente con dolor lumbar inflamatorio, tiene HLA-27 negativo, pero el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, eso es una espondiloartritis de predominio axial hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tener en cuenta las manifestaciones clínicas de espondiloartritis, como es la uveitis, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son importantísimos, pero como decía al principio, la ausencia no descarta. Entonces, ¿qué pasa? Hasta un 30% de los pacientes con espondiloartritis, los reactantes de fase aguda son normales. La radiografía convencional que nos ayuda a ver si hay esclerosis, cambios tempranos ahí en la ilíaca, en la sacroiliaca. Y la resonancia, que es la que realmente nos ayuda a evidenciar el edema medular óseo, la tenosinovitis, la entesitis. Entonces, no hay criterio diagnóstico validado para espondiloartritis periférica. Y lo que yo decía, todo se basa, digamos, en un continuum, en un conjunto de síntomas, y con eso nosotros ya hacemos el diagnóstico. Siempre correlacionar todos los síntomas con lo que diga el paciente. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, dolor lumbar crónico de más de 3 meses, paciente menor de 50 años, determinar si el dolor lumbar es inflamatorio, sí o no. Si se puede mandar el HLA-27, perfecto. Y tener en cuenta si hay sacroileitis en imagen. Ojalá que, bien por nosotros, mal por el paciente si hay sacroileitis. Pero eso nos ayuda a aclarar el diagnóstico. Entonces, si tenemos estas 3 situaciones, ya sea juntas o por separado, hay que enviar al paciente con nosotros. Entonces, esta sí gráfica es tomada de ASA, entonces el dolor lumbar inflamatorio, si lo tiene, hay que pedirle el HLA-27. Si no lo tiene, hay que seguir indagando sobre otras causas de dolor lumbar. Enviarlo siempre que se encuentre otra presentación asociada, como es la uveitis, la entesitis, la dactilitis, el dolor alternante en glúteo. El HLA-27 no siempre está listo, las imágenes. Entonces, si estos pacientes, si tienen alguna cuestión de esta, independiente de que el dolor articular no sea inflamatorio, este paciente tiene que ser valorado por nosotros. La radiografía y la resonancia, aquí no me voy a detener mucho porque esto es lo que hemos hablado. La radiografía nos ayuda a detectar esclerosis, la convencional, pero no siempre esta radiografía es la que nos va a ayudar a determinar el diagnóstico. El diagnóstico se hace más con resonancia. Pero esto en primer nivel es muy difícil hacerlo. Aquí la idea siempre es tratar de hacer el diagnóstico rápido, temprano, tener en cuenta lo que yo les dije, como estamos hablando de gente, de personas que están en plena capacidad laboral. O sea, si se demora mucho, va a haber consecuencias irreversibles sobre esa función.
los reactantes de fase aguda pueden estar elevados, pero hasta en un 30% de pacientes pueden estar normales. Estas espondilititis están asociadas con otras enfermedades reumáticas antiinmunes, pero no hay consenso para evaluar cada cuestión por separado. Por eso le digo que todo queda como dentro de un mismo cajón. Bueno, ahí yo creo que ahí descansamos un ratico, hacemos la pausa. Listo. Bueno, entonces, arrancamos. Ya con renovadas fuerzas, ya esta parte acá es digamos, como un corolario, es como qué es lo que se debe remitir, cuáles son los signos, síntomas que deben estar como atentos y que son digamos, de relevancia para mí como reumatólogo y los que deben enviar. Y obviamente también voy a hablar un poquito de los que no. Entonces, hay que definir qué es prioritario y qué no es prioritario. Prioritario, la atención por reumatología sí o sí tiene que ser menor a 8 semanas. No prioritario, que aguanta los 3 meses. Entonces, eso es como para tener en cuenta los tiempos de atención. La otra. Todo paciente con dolor articular, en quien crea que tenemos un dolor articular inflamatorio, se debe hacer la aproximación de artralgia de riesgo para progresión artritis reumatoria o artralgia sospechosa. Esa la vamos a hablar ahora. Esto aplica para pacientes que no tienen diagnóstico previo de una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Entonces, estos son los criterios para hablar de una artralgia sospechosa o una artralgia que puede progresar a artritis reumatoide. Entonces, tenemos los síntomas articulares reciente inicio, estamos hablando menor de un año. En metacarpofalángica, acuérdense lo que yo le dije anteriormente, que el compromiso de la artritis reumatoidea es más en interfalángicas proximales y en metacarpofalángica, una rigidez igual o mayor a 60 minutos, que la severidad sea mayor en la mañana que al pasar la tarde, que al pasar el día, y que tenga un familiar en primer grado con artritis reumatoide. ¿Qué es lo que vamos a buscar al examen físico? De entrada, uno se da cuenta cuando el paciente le da la mano a uno, que tenga dificultad en empuñar la mano. Y un squeeze test positivo. El squeeze test positivo es el apretón. ¿Qué es lo que uno hace en el squeeze test positivo? Uno aprieta sobre las metacarpofalángicas. Si hay dolor, es positivo. Y eso indica que hay sinovitis en el carpo, en los huesos pequeños. Entonces, si el paciente tiene 3 o más, tanto de síntomas o de estos signos clínicos, estamos hablando de un dolor articular que tiene una alta probabilidad de progresar a artritis reumatoide o una enfermedad articular inflamatoria. Listo. No me voy a detener en esto, pero esto fue lo que hablamos ahorita. Paciente con dolor lumbar inflamatorio, paciente joven, paciente que tenga rigidez matinal, dolor alternante, inicio insidioso, más de 3 meses. Este paciente es el que tiene que enviarse a reumatología. Esto fue lo que hablamos ahorita. Como el dolor lumbar para revisión a reumatología, menor de 40, el inicio insidioso, mejoría con el ejercicio, no mejoría con el ejercicio o empeoramiento con la actividad y el dolor nocturno, que era lo que hablábamos. Si cumple 4 de estos, que era lo que habíamos hablado anteriormente, se va porque tiene un dolor lumbar inflamatorio. Todo paciente con sospecha de dolor lumbar asociado a una espondiloartritis, hay que pedirle hemograma, BCG, una radiografía de columna lumbosacra y pelvis con proyección de Ferguson. La de Ferguson es que el rayo entra por delante. La otra. Entonces, ¿cuáles son los pacientes, cuáles son los síntomas sobre los cuales ustedes deben investigar, deben considerar para enviar al reumatólogo? En cuanto a síntomas,
Raynaud, la alopecia, fotosensibilidad, debilidad muscular, el ojo rojo, la dactilitis, fiebre, compromiso cutáneo, síntomas secos no asociados a patología tumoral, hormonal o a medicamento. Los signos son básicamente los mismos, pero estos de importancia, casi todos estos están más asociados a lupus, la anemia hemolítica autoinmune, la linfopenia, trombocitopenia, el sedimento activo. En esto uno tiene que volverse muy ducho, tratar de, obviamente cuando un sedimento está bien tomado, que no está contaminado ni nada de eso, si uno ve hematuria, si uno ve piuria y todo eso, ese es un paciente que está haciendo una glomerulonefritis sin infección, por lo tanto muy posiblemente sea de origen autoinmune. La elevación de los azoados, el factor reumatoideo positivo. Con el factor reumatoideo positivo, quiero hacer hincapié en lo que hemos hablado a lo largo de esta tarde. Mientras más positivo sea el factor reumatoideo, mayor probabilidad tiene de que sí tenga las cosas. El hecho de que sea negativo tampoco excluye la posibilidad. Y que tenga los reactantes de fase aguda elevado. Bueno, ya esto lo hemos hablado. Los síntomas, signos y datos laboratorios no deben estar aislados, todo debe estar concatenado. Siempre deben descartarse como lo más frecuente. Entonces, un profesor mío decía una cuestión que es muy, pero muy, muy cierta. Si él me lo decía de una forma muy coloquial, porque él decía, hombre, si yo siento cascos en la calle, yo no voy a pensar que es una cebra, que es un jabalí, que es un ciervo del Sahara, que es una... No, hermano, eso es un burro, un caballo o una mula. Pasa lo mismo acá. Uno tiene que irse por lo más frecuente primero, antes de pensar en cuestiones exóticas. Todo paciente que curse con lo anterior hay que descartarle causa metabólica, ojalá endocrino, porque ya hemos visto también que el dolor articular es influenciado por las hormonas, principalmente ¿cuál? Déficit de vitamina D, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, todo eso. Entonces, ojalá se pudiera una valoración previa por medicina interna, pero lo digo por experiencia propia. Yo cuando era internista, cuando yo trabajé como internista, uno patinaba mucho con esta cuestión. Lo digo porque la gente llega donde uno creyendo que uno sí tiene la solución y a veces uno está más confundido que el que le consulta a uno. ¿Cuál es el paciente que debe ser visto menos de 2 meses, a las 8 semanas? Dolor articular con alta sospecha de artritis reumatoide. Ese tiene que verse rápido. El otro escenario, el paciente con lumbalgia inflamatoria, o sea, en el cual se sospecha una espondiloartritis. La sospecha de lupus, paciente que tenga artritis, fotosensibilidad, alopecia, síndrome seco, Raynaud, síntomas B, o sea, que tenga cuestiones constitucionales, lesiones en piel, problemas a nivel de sangre, elevación de reactantes. Hay que sospechar una conectivopatía y la conectivopatía prima por excelencia es el lupus. Sjögren, paciente con síntomas secos, fotosensibilidad, artritis, que la artritis es muy similar, como habíamos dicho anteriormente, a la artritis reumatoide, la otra. Miopatía inflamatoria, debilidad muscular, disnea, reflujo, fotosensibilidad, alopecia, casi todos son los mismos, son como los mismos síntomas. En este, como es una miopatía inflamatoria, el síntoma cardinal es la debilidad muscular. En la parte del síndrome escleroidiforme, el paciente que tiene engrosamiento e infiltración cutánea es como lo principal, ya asociado a síntomas gastrointestinales, a calcinosis, alopecia, todos síntomas gastrointestinales, la otra. Síndrome vasculítico, son pacientes que hacen glomerulonefritis, hipertensión de novo, cefalea, amaurosis, lesiones en piel. Estos son pacientes y además tienen reactantes de fase aguda elevados, generalmente hacen anemia. Estos pacientes hay que sospechar en una vasculitis. El trombótico autoinmune, pacientes con preeclampsia, pacientes que tengan trombosis arterial o venosa, abortos recurrentes, HELP. Estos pacientes deben ser sí o sí vistos rápido por nosotros. La otra.
Bueno, esos eran los que sí. Ahora los que no. El dolor articular mecánico. Hombre, yo sería desagradecido si yo digo que no manden la artrosis. O sea, literalmente la consulta particular de uno y el grueso de lo que uno ve es artrosis. Pero la artrosis, en el mejor de los casos, no es prioritaria. Nunca va a ser prioritaria porque, como les dije, es una cuestión que uno no va a detener y que básicamente con educación, con terapia y con un buen manejo del dolor, eso se ve. Un profesor mío, él decía que nosotros los reumatólogos éramos los detectives de la medicina, porque siempre a nosotros nos llega la gente cuando nadie sabe qué es lo que tiene, no, vamos a hacer el reumatólogo para ver si tiene algo. Entonces, un paciente que ustedes no sepan qué tiene, yo por lo menos, yo personalmente, yo Rogelio Pimienta, si a mí no me si el paciente no sabe por qué lo envían a mi consulta, yo no lo veo. Yo no me pongo a preguntarle si le duele, no le duele, qué tiene, qué por qué. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Cuando un paciente ha pasado tantas cosas para llegar donde un especialista que se supone lo puede ayudar, que tiene mayor amplitud de conocimiento, tiene que llegar con un motivo específico, porque si no, no estamos haciendo. Paciente con diagnóstico de fibromialgia, cuyos síntomas sean explicados por la fibromialgia. Eso cae de su propio peso. Y pacientes con osteoartrosis como causa de esos síntomas. O sea, pacientes que tienen anquilosis en los codos, pacientes que tienen gonalgia, entonces, o pacientes que tienen espondiloartrosis, peor, porque nosotros no vemos patología de columna. La única patología de columna que nosotros vemos es cuando hay dolor lumbar inflamatorio. Los pacientes con patología de tejido blando, tendinitis, bursitis, epicondilitis, miofacial, eso no lo vemos nosotros, eso es clínica del dolor y luego de fisiatría. Pacientes que ya les hayamos dado de alta, salvo que sea una cuestión, mejor dicho, que usted diga, no, él se equivocó porque ahorita tiene esto de nuevo, lo que yo les dije ahorita. Una cosa es lo que uno ve al momento y otra cosa es lo que se puede ver después. Y los pacientes que ya tienen diagnóstico de artrosis y que ya están en seguimiento por otra especialidad, no tiene motivo, no tiene razón de ser que nos los envíen nuevamente. Wow. Eso fue todo. Hasta ahí yo tenía la cuestión ahorita ya montada. Pero, monta la otra. Este es un bonus track. Este es que puse ahí de... Este es como un ejercicio que hicimos con los médicos generales allá donde yo estoy. Y es básicamente, son casos de la vida real. Allí hay una particularidad allá en Coxana, y es que el paciente, allá hay una línea, eso le dicen concepto virtual. El médico de las IPS que están adscritas a nosotros, que son las que nos nutren de pacientes, tienen, se puede decir, como cierto contacto directo con nosotros previo a enviar al paciente. Entonces, eso ayuda como a orientar. No es telemedicina. Eso ayuda como a orientar un poquitico la cuestión. Entonces, por decirte algo, llega un paciente, el médico está en Confame Bello. Entonces, está viendo un paciente, él dice, no, yo voy a preguntar qué le pido, entonces coge, envía un correo, alguna cosa y dice, no, paciente con dolor articular, tiene tantos días de dolor articular, ¿qué le hago? Así llega. Así llega. Así llega. Entonces, uno de los médicos generales que trabaja con nosotros, generalmente es el que contesta esa remisión, se pone en contacto con el médico y le dice, bueno, el dolor lumbar es inflamatorio, mecánico. ¿Cuánto tiempo lleva con el dolor lumbar? ¿Tiene reactante de fase aguda? ¿Qué le pediste? ¿Qué no sé qué? Entonces, por favor, solicítale tal cosa e iníciale tal cosa. Si en tal caso de que esto es paraclínico,
no salgan normales, por favor, envíen. Más o menos ese es como el fundamento de eso. Hay otros que nada más con lo que le dicen, no, envíale tal de cosa y remítelo de una vez para acá. Entonces, más o menos ese es como el funcionamiento allá. Este caso, 50 años, dolor articular en manos, rodillas, pies, tercer y cuarto dedo, gatillo de mano izquierda, más o menos un año de evolución. Espérate un momentico. Al examen físico. Así es como nos llega el concepto virtual. Al examen físico, dolor a la expresión en carpos y tarso. ¿Ahí qué piensan? ¿Ustedes qué hacen con esa información? Por eso, ¿y qué preguntas tú ahí? Así llegan, o sea, así tal cual, o sea, no dice más nada. Y este dice bastante. Este dice bastante. Porque generalmente los conceptos virtuales no son más de 2 renglones. Entonces, aquí metió examen físico. Entonces, ¿qué le preguntan? ¿Qué le piden? ¿Qué le dicen? Si tiene rigidez, si tampoco hay un manejo, qué manejo le hizo para saber si ha mejorado o no ha mejorado, los reactantes de fase aguda. Lo primero es lo que tú dices, el dolor es inflamatorio o mecánico. Ponla ahí, la otra. Es mecánico. Otra. ¿Tiene rigidez matinal? ¿Sí o no? Pon la otra. No, es menor a 30. Sí. Estos son los exámenes que le pidieron y con esto fue lo que llegó. Reactantes de fase aguda normales, anticuerpos antinucleares 1 en 160 muteados, un factor reumatoideo un poquitico por encima del límite. Ahí fue cuando lo enviaron. Dijeron, no, ya tiene que irse con nosotros. Entonces, ¿ahí con qué se la juegan? ¿Tiene, no tiene, no tiene nada? Sí. Más pensar en esa de la osteoartrosis en ese paciente. Muévelo ahí, Pau. Tiene un anti-CCP en 28.4 y un reactante fase aguda levemente aumentada. ¿Ahí qué opinan de eso? La radiografía es levemente realmente esa paciente cuando nosotros la vimos, nosotros no le consideramos que no tenía artritis. Nosotros la dejamos como fibromialgia. Y realmente al sol de hoy no tiene nada, realmente. Pero es una clínica muy bizarra y mira cómo lo que ella nada más le duelen las manos. Entonces, pero tiene un citrulinado positivo. El corte era en 5, 4, no me acuerdo. El corte era en 5 o en 4. Lo tiene positivo. Reactante de fase aguda y levemente positivo. Un factor reumatoideo por encima, pero realmente nada. Pero ahí no hay nada. Entonces, si tú te pones a hacerle como las cosas y todo eso, tú puedes inferir que de pronto si puede tener artritis, pero realmente no. Esta paciente, igual esa paciente yo la sigo viendo. Ella tiene una fibromialgia, no tiene más nada. Listo, muestra la otra. Doc, acá una pregunta de una chica conectada. ¿A esta paciente no se le podría iniciar manejo con esteroide y ver si mejora? Pero es que no tenía enfermedad autoinmune, no tenía artritis. O sea, si hubiera tenido enfermedad articular inflamatoria, claro, se beneficia de una terapia inmunomoduladora. Y digamos que no estuvimos tan mal en la apreciación, porque la prueba es que con el tiempo, realmente la paciente no empeoró. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que uno ve en los pacientes con artritis reumatoide, que en los que se demora uno el tratamiento, el paciente lejos de mejorar empeora. Yo siempre le digo a los pacientes que un paciente con artritis reumatoide que no tiene tratamiento,
al cabo de un tiempo, si no se ha muerto, llega tumbando la puerta, llega en silla de ruedas, porque esa es una cuestión muy limitante. Entonces, en el caso de esta paciente, realmente no hubo así como tal disquisición. No había inflamación, el dolor. Inflamación articular. Exacto. Entonces, bueno, este caso, una paciente de dolor articular generalizado, miembros superiores, aparición nocturna, 7 meses de evolución, estaba con prednisolona y con calcio. Insomnio y conciliación, depresión, 16 puntos de fibromialgia, el squeeze test positivo, 8 dolorosa, 8 inflamada. Bueno, ¿ahí qué dicen con eso? Tenían una espondiloartritis, o sea, el fenómeno era no inflamatorio, era asociado, perdón, a una enfermedad sistémica. Pensaría yo, tiene depresión, tiene insomnio de conciliación, muy probablemente tiene es secundaria, no es una artritis reumatoidea, no tiene datos que permita ver que sea autoinmune. No, sí tiene datos. Sí tiene datos, pero fibromialgia la tiene, pero tiene 8 articulaciones inflamadas y 8 dolorosas. Un diagnóstico de que puede ser autoinmune. Ah, no, claro. No. Y ese es el reto, O sea, no. A lo que yo quiero que llegue es que las cuestiones van más allá de lo que parece. Entonces, sigue. Bueno. Entonces, lo mismo. ¿El dolor articular es mecánico o inflamatorio? Dale. Definitivamente es inflamatorio. Rigidez matinal sí tiene. Sigue. Reactante de fase aguda elevado, factor reumatoideo negativo, ANAS 1 en 320, tiene osteopenia, cambios artrósicos, un poquito de edema en tejidos blandos. Sigue, Pau. Nosotros a ese paciente cuando lo vimos ya tenía reactante de fase aguda elevado, anti-CP negativo y ya tenía acá anti-DNA positivo y un anti-RNP mayor de 200. Ya el diagnóstico está hecho ahí. Tenían lupus. Compromiso articular. Obviamente también tenía su fibromialgia. Pero de entrada ya tenían lupus. Sigue. Estos son como los criterios SLIC para lupus, como para que los tengan presentes. Aquí la paciente ya tenía la puerta de entrada a los criterios, son los anticuerpos antinucleares, y ya después uno va sumando cosas. Tenía el anti-DNA que le suma 6 y tenía artritis que le suma 6. Tenía 12 puntos. Más de 10 puntos, ya el diagnóstico de lupus. Sí. Bueno. Hombre, 45 años, dolor articular mixto, en manos de 4 meses de evolución. La mamá tenía psoriasis. Test de compresión positivo en manos. Pitting en tercer y segundo dedo de mano derecha. Reactantes de fase aguda normales. PCR un poquitico altica y factor reumatoideo normal. ¿Qué dicen? Realmente, este paciente, cuando a mí me lo comentaron, yo le dije, no, eso es una artritis psoriática. Ya el pitting es una de las lesiones patognomónicas de psoriasis y de compromiso articular, que el pitting generalmente aparece previo al compromiso articular. ¿Qué es el pitting? El pitting es que las uñas se ven como con punticos. Se ven varios punticos. Entonces, ese es el pitting. Entonces, este paciente tenía si uno le mete los criterios Caspar, tenía una familiar en primer grado que tenía psoriasis, eso le suma 2. Compromiso unguial, ya eso le suma 1. 3 o más, ya es artritis psoriásica. Ah, bueno, y el factor reumatoideo negativo, ese le suma otro, 1.
4. Sigue, Pau. Entonces, lo que les dije, este era un paciente con una artritis psoriática. Ahí nosotros iniciamos fue metrotexate. Metrotexate y ácido fólico. Y AINES. Bueno, este es un paciente de 27 años con una monoartritis, con un dolor y derrame articular en rodilla izquierda. Venía con eso. El pelado él era arquero en la universidad. El pelado atleta, tipo delgado. Pero él venía con eso hace como 4 años. Le pasaba en forma episódica. Antecedentes de importancia, uveitis en 2 ocasiones. La mamá tiene artritis reumatoide. La revisión por sistema, pérdida de peso sin hacer dieta ni nada, el pelado es delgado, dolor abdominal, deposiciones líquidas, discreto derrame articular en la rodilla con limitación en los movimientos. Realmente, lo único así como particular de los exámenes, unos ANAS, uno en 160, y la ecografía de rodilla que mostraba un derrame articular. Ahí qué dicen. Sí, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Sí. Oh. HLA-27 negativo, reaccionantes de fase aguda normales. Ya el diagnóstico está hecho. ¿Qué piensan ahí de? Este es un paciente que tenía una espondiloartritis indiferenciada de predominio periférico. Este ya tenía el antecedente de psoriasis, tenía lo que tú dijiste, una colitis ulcerativa. Ya venía con ese diagnóstico. Lo que pasa es que no lo puse a propósito porque nosotros no lo sabíamos, sino cuando lo vimos, cuando hablamos con él. Sí tenía y eso era lo que lo tenía con la pérdida de peso y todo eso. El paciente tenía una artritis, una espondiloartritis indiferenciada de predominio periférico, o lo que es igual, una artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que esos son todos, ¿ya? Entonces era más o menos como, a veces no todo lo que uno ve es lo que parece, pero tampoco uno no puede desechar las cosas, digamos, si no son tan evidentes tampoco. Eso era lo que quería como compartir con ustedes. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. ¿Listo? Nosotros mandamos, pues nos habían dicho que pedíamos los anticuerpos antiperoxidasa, pedíamos los ANA, los anti-ANA, pero no nos habían dicho de los citrulínicos. Sí, peroxidasa tiroidea, nos había dicho el médico internista que nos dio la charla anterior. Decía que debíamos pedir los antiperoxidasa. Pero cuando está empezando en una vaina organoespecífica. No, por eso, entonces ahí va mi pregunta. ¿Los anticitrulínicos debíamos pedirlos nosotros en el primer nivel? Yo creería que sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Eso es una cuestión de tamizaje normal y más si hay una sospecha clínica de por medio. Bueno, doctores, muchas gracias.